Estimado Mauricio, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para proteger la seguridad social del ataque privatizador de la derecha? Algo que yo veo enormemente difícil, desafortunadamente lo veo muy difícil, que es no votar por la derecha. Verás, el gran truco de la derecha, que fue un truco que también utilizó la izquierda extrema en el caso de Podemos, y creo que lo va a utilizar ahora Yolanda Díaz, es entrar en la guerra cultural. Las guerras culturales son relevantes, sin duda alguna, pero no son el meollo de la administración de un país. Entonces, las guerras culturales en las que se ha centrado la derecha buscan motivar a la gente a emitir un voto que no considere sus intereses reales. Porque si la gente analiza sus intereses reales, a ver, ¿de dónde sale la sanidad pública? Pues de los socialistas, con apoyo de Izquierda Unida siempre, porque los comunistas apoyaban siempre, como nunca iban a gobernar, pues, se apuntaban a apoyar. Ya luego con Podemos decidieron no apoyar un tiempo. Oye, ¿y por qué tenemos educación pública? Pues porque el PSOE, porque los socialistas, los gobiernos de izquierda han hecho... ¿Y por qué tenemos un régimen de pensiones públicas? Pues porque los socialistas... ¿Y por qué tenemos una ley de dependencia? Bueno, porque los socialistas... Y el divorcio, pues el divorcio porque los socialistas... Hombre, ¿y por qué tenemos una ley del aborto con la que están de acuerdo hasta las mujeres de la derecha? Bueno, pues porque los socialistas se les ocurrió. Oye, ¿y por qué tenemos una ley que respeta a los homosexuales? Pues bueno, porque los socialistas se les ocurrió. Es decir, sin ser un partido ni perfecto, ni mucho menos, y donde hay corrupción como en todos los partidos, pues que la persigue a diferencia de otros partidos, si la gente piensa en el nivel de vida y la calidad de vida que tiene y de dónde procede en el proceso que se desarrolla de 1978 acá, su lógica debería ser voto a la izquierda, y los vigilo mucho para que no metan la pata. Y los vigilo mucho porque en todos lados va a haber corrupción, y seguramente va a haber corrupción en el Partido Socialista. Esto te lo puedo garantizar yo, que soy del Partido Socialista. Esa es la lógica. Pero, pero es que están en contra de Cristo bendito y de la Virgen María y nos van a obligar a que todos los niños sean homosexuales. No, nadie va a obligar a que los niños sean homosexuales. No, pero eso es lo que Hazte Oír y Vox cuentan. Y a muchas personas desinformadas, a las que el Partido Socialista no les sabe contar por qué su nivel de vida depende de las leyes que ha hecho la izquierda, se asustan de que sus hijos los van a convertir en homosexuales. Y entonces votan a la derecha. O van a asesinar al arzobispo, al cura del pueblo, al cura del barrio. O van a obligar a la gente a hacer una serie de cosas. Acaba de pasar con lo de la ciudad de los 15 minutos. La ciudad de los 15 minutos es un concepto urbanístico del 1900, de principios del siglo XX. Y alguien la comparó a las ciudades cerradas chinas, donde necesitas pasaporte para salir y tienes soldados a la entrada. Y dijo abiertamente uno de Vox, es que eso es lo que quieren los socialistas con la ciudad de los 15 minutos, es encerrarnos y que no puedas salir de tu barrio. No es cierto, nadie dijo eso. Pero si asustas a la gente con las guerras culturales, ahí vienen los moros, ahí vienen los magrebíes, los jóvenes que vienen de África, mira, mataron a una persona. Hay delincuentes que vienen, pero la mayoría no son delincuentes. Por eso no te lo van a contar ellos, te van a contar que un chico marroquí asesinó a una persona. Y para ellos esa es la forma de decir que todos los marroquíes son asesinos y hay que echarlos. Si no es que matarlos, porque esa es la segunda parte. Recordemos que el nazismo no empezó con los campos de exterminio, ahí terminó. El nuevo nazismo no empieza matando gente, pero puede terminar ahí. Lo que podemos hacer es concientizar a la gente de por qué no debe votar a la derecha. Pero la gente, yo lo veo venir, en Madrid va a votar a la derecha y va a perder la sanidad madrileña. Hoy precisamente Ayuso salía con la gloriosa idea de que la atención primaria se va a hacer ahora solamente a base de enfermeras. Enfermeras que no tienen preparación médica, enfermeras que son magníficos técnicos de una importancia relevantísima en la atención a la salud, pero que no están capacitadas para un diagnóstico.
Y ahora, pues claro, te deshaces de los médicos de atención primaria, que le han estado manifestando porque quieren una sanidad pública de calidad, te deshaces de ellos y pones enfermeras. Y si quieres un médico, te vas al privado. Si quieres un médico de atención primaria, pues te vas al privado. Pagas tu seguro privado. El seguro privado es baratísimo. En este momento los seguros privados son baratísimos en España. Espera que se reviente en la sanidad pública y vas a ver cómo se multiplican por 20, 30 y 50 los precios de los seguros públicos, de los seguros de salud privados, perdón. Entonces, eso es lo que podemos hacer, es lo que se puede hacer. No le sin pedirle perfección a la izquierda, votar por la izquierda, vigilarla, cuidarla y nuevamente no pedirle perfección, porque nadie va a ser perfecto nunca. Pero, como decía alguien, algún político asturiano, esos beneficios sociales son el patrimonio de los que no tienen patrimonio. Yo se lo explicaba a mi hijo. Hay gente que tiene tierras, que tiene riquezas, que tiene empresas, que tiene autos, una flotilla de taxis, por ejemplo. Gente que tiene una cadena de tiendas, tiene unas casas que alquila, tiene una granja donde cría animales, es gente del campo y de allí saca sus cosas. Pero la gran mayoría de los seres humanos de este país y de todos no tienen patrimonio, carecen de patrimonio. La derecha defiende a los que tienen patrimonio. Nosotros defendemos a los que no tienen más patrimonio que las leyes que les permiten salir adelante y tener una vida más digna, porque no tienen otra cosa. Su fuerza de trabajo no es un patrimonio, es algo que les permite salir adelante día a día, pero si con su fuerza de trabajo tuvieran que pagarse las pensiones, la escuela, la sanidad, la dependencia, la gente que ayuda a la abuela que ya está muy enferma, las residencias de ancianos, etcétera, etcétera, no lo podrían hacer y por lo tanto tendríamos gente que sufre y muere en mayor cantidad. No es tan difícil, pero lo vuelve difícil, entre otras cosas, las guerras culturales.